Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la ciencia, el podcast de Radio SPM, donde conversamos con personalidades de la salud pública, que además son influyentes en este mundo. Y hoy tengo el honor de presentar al doctor Horacio Riojas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Me da muchísimo gusto el poder estar hoy en este espacio que ya tenía, bueno, ha venido a Radio CPM, pero no a este espacio. Y hoy queremos conocer quién es el director de salud ambiental del INSP. Pero no nada más como coordinador del programa especial en salud planetaria, sino la persona, sino cómo le nació ese interés por la salud pública, cómo era de niño. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, porque además quiero decirles que es un apasionado del fútbol americano, es un orgulloso papá, esposo, hijo de un médico también muy sobresaliente en la comunidad. Entonces, bueno, de todo eso vamos a hablar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta y que les quiero dar un poco de contexto, porque el doctor Horacio Riojas nació en la Ciudad de México, eso sí lo sé perfectamente. Y su familia es originaria de Sabinas, Coahuila. Y me imagino que su familia, viniendo de este entorno muy diferente a la Ciudad de México, jugó un papel muy importante en su infancia, ¿no? Y además que lo formó a lo que hoy es. Platícanos un poco de eso, platícanos de qué papel jugó su familia siendo de este lugar y usted en la Ciudad de México y cómo se desenvolvió, cómo era de niño. Bueno, pues sí, la historia es que tanto mi papá como mi mamá eran de ese pueblo, que ahora es una ciudad, Sabinas, Coahuila, al norte muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y ellos, después de que se casaron y tuvieron a mis dos primeros hermanos, vinieron a vivir a la Ciudad de México. Okay. Y yo fui el primero de mis hermanos que nació ahí. Entonces, pues sí, ahora sé que éramos hijos de unos migrantes que venían del norte. Mi papá primero vino a estudiar la preparatoria y luego la carrera de medicina. Okay. Y después la especialidad. Entonces, bueno, pues nos creamos en un ambiente en el que pues hacíamos como una comunidad bastante buena entre mis hermanos, mis compañeros de la escuela, por supuesto. Y bueno, sin darnos cuenta, pues había una influencia muy importante tanto de mi papá como de mi mamá en todo este esfuerzo que ellos hacían porque estuviéramos en la ciudad, porque fuéramos a las escuelas, que tuviéramos buena formación, ¿no? Entonces, pues sí, nos vivimos en un ambiente en el que había mucho trabajo, mucho compromiso, pero también creo que muy buenas relaciones entre nosotros. Fueron 5 hermanos, de ahí lo que veo es que fueron una familia grande, ¿no? Y eso también puede ser muy divertido, pero también puede ser muy complejo, ¿no? El poder compartir un espacio con 5 personas diferentes más sus papás, pues yo creo que tuvo su reto, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo también fue y cómo marcó la vida con sus hermanos a lo que es ahora usted? Sí, nosotros fuimos 6 hermanos, más mi papá y mi mamá, y al principio sí vivíamos en un departamento más o menos pequeño, entonces sí teníamos una convivencia pues bastante intensa. Creo que muy bien coordinada y dirigida por mi mamá, que era pues de estas mamás de mediados del siglo pasado. Que, o sea, pues, sí le daba sus buenas nalgadas, ¿ok? No muchas, Okay. Pero creo que teníamos muy buena relación con ellos. Okay. Y creo que ellos tenían como una preocupación bastante personal con cada uno de nosotros, muy cercana, ¿no? Entonces nos cuidaban bastante. Y después creo que se fue pues generando esta relación entre juegos y por supuesto jerarquías entre hermanos, ¿no? O sea, si era de que heredaba la ropa del más grande y luego del que seguía y luego del que seguía y hasta que llegaba usted. Bueno, zapatos no, porque eso se gastaba muy rápido, pero básicamente sí era así, ¿no? Ajá. Y así nos íbamos como heredando las cosas pero era bastante divertido porque jugábamos bastante, inventábamos juegos. Y desde ahí seguro le nació el interés por reciclar.
Pues seguramente, no sé, mi mamá era la que llevaba la economía de la casa Ajá. y seguramente, digo, los recursos no sobraban, entonces seguramente lo hacía con bastante criterio. Seguro, seguro. Y en este entorno familiar y de hermandad también, ¿qué valores usted también hoy puede ver que le heredaron sus padres? Que tuvo mucho que ver en esto que me comenta, ¿no? Que su mamá con una situación de ahorro, de buena administración de los recursos, de no mal gasto, etcétera. ¿Qué otras cosas puede ver que hoy también le marcaron? Pues yo tengo una imagen de mis papás, de los dos, como muy preocupados por sus relaciones personales. O sea, como que veo gente que los conoció, ¿no? Que estuvo con ellos, digamos, de su generación y de mi generación, que tienen como este recuerdo de ellos como personas muy cercanas, Ujú. especialmente mi mamá, Mm. y muy preocupados por cada persona. Y creo que eso mi papá también lo hacía en el trabajo, en los residentes que él fue formando, ¿no? Como tratar de preocuparse, pues, por su formación, pero también por su situación. Entonces creo que esta parte de estar cercanos, de ver qué es lo que pasa con cada quien, fue lo que me heredaron y lo que, bueno, mis hermanos hemos tratado de alguna manera de reproducir. Y eso también me parece que lo replica muy bien en su ámbito laboral, al menos, ¿no? Sí, sí he visto cómo ha procurado formar y guiar y también crear esta empatía con su equipo de trabajo, estudiantes. Entonces, sí, sí, sí Bueno, me eso parece. habrá que preguntárselo a ellos. Pero Bueno, pero es uno lo que percibe también. sí, de mi Capaz ellos dicen todo parte, lo contrario, ¿verdad? exacto. No, de mi parte yo trato que, pues por una parte ellos tengan buena formación, desarrollen sus carreras, ¿no? Vayan teniendo independencia, sus propios proyectos, pero pues sí un poco también ver que su situación personal sea buena, estable, que vayan resolviendo problemas que los estudiantes siempre tienen, ¿no? Entonces creo que es un poco como nivelar esas dos cosas. Sí, bueno, yo fui una de esas que sí se preocupaba por el bienestar. O sea, sí me tocó esa parte también. Gracias. Entonces, su papá, el señor Ubaldo, también que se llama Horacio Rojas Dávila, fue una figura muy querida en su lugar de origen, en Sabinas, Coahuila, y además también fue médico, ¿no? Sí. Y evidentemente creo que eso tuvo mucho que ver para que usted pudiera escoger su carrera, ¿no? Y cómo él lo guió para esto. Sí, pues sí, mi papá, Además, muy guapo su papá. gracias. Pues él, digamos que fue de su familia uno de los primeros que pudo hacer una carrera profesional, ¿no? O Mm. sea, salir del pueblo, ir a la gran ciudad, estudiar la preparatoria, estudiar una carrera. Y creo que él siempre tuvo esta preocupación de ayudar a los demás con la carrera de medicina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él Ujú. hizo su servicio social en un pueblo también de allá, en San Juan de Sabinas, que es una zona minera, por donde está esta pasta de conchos y Ujú. toda esta cuestión, donde hay mucha pobreza, Ujú. muchos trabajadores del carbón, muchos mineros. Ujú. Y creo que él tenía como esta preocupación de poder estudiar medicina para ayudar a los otros. Entonces es como un sentimiento muy básico que se hereda. Y después, pues, estar en ese ambiente de médicos, nosotros íbamos a los hospitales, a las clínicas. Después hizo la especialidad en radiología y trabajaba en el Centro Médico Nacional en el Hospital de Pediatría. Entonces, nosotros constantemente estábamos en el medio de los médicos. Y creo que también él tenía un interés bastante importante por la ciencia y por el conocimiento, y eso fue otra cosa que pienso que mis hermanos y yo heredamos. Ujú. Y bueno, y aparte de ese interés y todo ese pues, enseñanza que le dejó su papá, ¿qué otras cosas que le guió? ¿Qué otras cosas recuerdas? Un recuerdo como muy claro de su papá, de su familia, pero que donde él fue, o sea, esa guía sobre todo. Pues voy a decir algo que a lo mejor no es muy importante, pero todo el gusto por los deportes lo heredamos de mi papá.
Bueno, es muy importante. Entonces, él cuando llegó a Ciudad de México empezó a aficionarse aparte de los deportes, los toros, el fútbol americano, el béisbol. Me acuerdo de haber ido al Estadio Azteca cuando lo estaban construyendo, al estadio de la Ciudad Universitaria antes de las Olimpiadas. Constantemente íbamos a los partidos de béisbol. Entonces, como que se fue creando una, digamos, cultura por el gusto de los juegos y los deportes, y eso es algo que claramente heredamos nosotros. Uh-huh. ¿Y nada más a usted le inspiró el estudiar medicina o a sus hermanos también? Bueno, digamos, yo tuve otro hermano que estudió medicina veterinaria, entonces era, digamos, como parecido, y mi hermano, el menor, estudió odontología, entonces, de alguna manera influyó también en esto, aunque no directamente estudiara medicina. Y sé que justo con lo que me dice que es muy apasionado con los deportes. Ahora entiendo por qué, o sea, como que su papá también fue parte fundamental para esto, ¿no? Sí, seguramente. ¿Y cuál es el deporte que más le gusta aparte del fútbol americano? Que ya sabemos, ya lo dije al principio, pero ¿qué otro le gusta mucho? ¿Qué otro disfruta? Yo creo que después, además del fútbol americano, el béisbol, el fútbol, soccer, okay, y el tenis. Y el tenis actualmente es el deporte que yo practico y sigo practicando. Antes, pues sí, jugamos como de todo, béisbol, fútbol americano, todos estos deportes en la juventud. Y bueno, también seguramente muchos de los que conocen saben que es súper mega fan de los Jefes de Kansas City, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Cómo le llegó ese fanatismo o ese gusto por este equipo? Bueno, eso ocurrió porque cuando nosotros íbamos creciendo, bueno, primero en la década de los 60, pero sobre todo en los 70, se empezaron a transmitir muchísimos partidos de fútbol americano en México. Y bueno, yo me acuerdo en particular de uno por allá de inicios de los 70s, que yo vi jugar a los Jefes de Kansas City contra los Delfines de Miami en un playoff que perdimos, pero desde ahí como que me nació el gusto por este equipo, ajá, que tampoco es que siempre lo hayamos pasado bien, hemos tenido malas temporadas también, pero por suerte los últimos años han sido muy buenos. Pero debió haber habido algún momento que dijo, no, fue así, el máximo momento de este equipo, y que a lo mejor hasta lo marcó. Bueno, eso vino como después, ¿no? Cuando empezamos ya como a ganar más partidos y, o sea, los Jefes ganaron un Super Bowl a principios de los 70s y después pasaron 50 años y no volvimos a ganar nada. Okay. Entonces, digamos, volver a ganar un Super Bowl sí fue bastante emocionante. Después de esa pasión que tiene, sé que también le encanta el ajedrez. ¿Cómo combina esto con su pasión del fútbol americano y otros deportes? Pero que además el ajedrez es pues, también un juego, digo, diferente, pero también muy apasionante, ¿no? Muy, no sé si tan divertido, pero sí muy apasionante. Bueno, sí, nosotros cuando éramos chicos teníamos a la mano todo tipo de juegos, incluyendo los ajedrezes, y empezamos a jugar en la infancia con estos ajedrecitos de madera, y al principio fue como un juego, pero después cuando yo tenía más o menos como entre 20 y 30, sí me interesó muchísimo el ajedrez y estudiaba y participaba en torneos y así. Actualmente yo lo sigo jugando porque por suerte ahora ya podemos tener estos juegos en línea, entonces hay aplicaciones donde uno puede jugar en cualquier momento con cualquier persona del mundo, y eso es muy entretenido y tener puntajes y eso. Entonces, yo prácticamente todos los días a través de eso juego 2 o 3 partidos de ajedrez. ¿Y a quién le ha ganado así de otro lado del mundo? No, bueno, ahí hay ucranianos y rusos y españoles y de todas partes. Entonces, no sé, no llevo la cuenta, pero sí. ¿Pero sí gana casi siempre o casi siempre le ganan? No, yo creo que, bueno, como ahí se pueden llevar las estadísticas y todo, sí son más los partidos que he ganado que los que he perdido. Ok, ¿no? Bueno. Y hay para todos los niveles. Luego nos dice la página por si alguien está interesado. Sí, chess.com. Chess.com, ok, perfecto. ¿Y alguna vez ha utilizado esta metáfora de a lo mejor del juego de ajedrez o del juego de fútbol americano aplicado a su trabajo? Yo te diría que todo el tiempo.
Ok. O sea, porque digamos, estos juegos, cualquiera de esos dos, incluso el tenis, te enseña a tener algún tipo de estrategia, algún tipo de planeación, Ajá. pero también algún tipo de creatividad, por ejemplo, ¿no? Ok. Por supuesto, el trabajo, el juego en equipo. Entonces yo creo que son como cuestiones, valores, estrategias que uno va incorporando en la vida diaria. Ujú. Entonces, toda esta parte de, pues, de conocer, de planear, de tener estrategias, tácticas, relaciones. Creo que los juegos ayudan mucho para eso. Sí, es justo lo que decía al principio. Yo creo que desarrolla mucho la creatividad, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente en un juego como el americano, pues el trabajo en equipo Ajá. es indispensable. Entonces, bueno, sí, muy recomendable para los jóvenes que ahora ya no, ya más todo es digital, pero yo creo que también el poderse enfrentar a situaciones ya más en vivo, jugar con personas reales y no del otro lado del mundo, bueno, digo, eso es bastante bueno, pero yo creo que también ayuda mucho, ¿no? Esta parte de la formación. Sí, por supuesto que los deportes, digo, los que no son el ajedrez, tienen otra parte que también es como un desarrollo de habilidades de condición Ujú. física, ¿no? De desarrollo visomotor y todas estas cosas que son muy útiles. Entonces, creo que Ujú. todo eso, digamos que pienso que al final mucha de la cuestión que había en el fondo de la manera como me educaron mis papás y después era esta cosa de tener una formación integral, ¿no? Claro. Que no fuera así como que nada más la aburrida escuela, ¿no? Sino Ujú. que pudiera haber otras cosas que tenían que ver con lecturas, con juegos, ¿no? Con toda esa parte de arte, ciencia. Entonces creo que me acuerdo mucho como de esa parte, no solo en mi casa, sino en la escuela y en la universidad también. Oiga, ¿y algún otro hobby o algún un gusto culposo que nos quiera compartir? Pues no es culposo, pero a mí me gustan mucho las cervezas. Y No es culposo. no es culposo, es un placer además. Exacto. Entonces sí, desde hace varios años yo he tratado de interesarme en ese tema de conocer y probar cervezas de diferentes partes del mundo y Ok. ¿Cuál es cervezas. la mejor? Que, sin que diga una marca, a lo mejor. Pero así, artesanales, entiendo, o de cualquier. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho un tipo de cervezas que son las IPAs, las Indian Pale Ales. Y entonces, No la conozco. ok, debes de conocerla. Ok, Y ok, entonces mi hay tarea. marcas, las inglesas, por ejemplo, las IPAs inglesas son muy buenas porque Ok, ellos inventaron ese tipo de de cerveza. cerveza, que es un tipo de cerveza como bastante más amarga que una Corona o que una 2X Light. ¿No? Ya dijo marcas. Entonces, Ok, ese tipo de cervezas es mucho son mejor. muy buenas. Sí, Ok. Bueno, pues probaremos esas cervezas por favor. con medida. Bueno, y entonces pasémonos ahora a su etapa ya de adulto, ¿no? Termina su carrera de medicina en la UNAM y empieza dos caminos que entiendo son paralelos. La parte de su familia, empieza Ujú. a formar una familia también y empieza a interesarse por la salud en la comunidad. ¿Cómo, Ujú. cómo fue esto? ¿Cómo quiere empezar por su familia, por la comunidad o en paralelo? Bueno, lo que sucedió fue que, digamos, en los primeros años de la carrera y en la preparatoria yo hice varios viajes a Chiapas Ok. a hacer como trabajo comunitario. Ya en la carrera, hacíamos actividades como campañas de vacunación en la sierra, en la selva, ¿no? Dábamos cursos a promotores de salud. Entonces a mí me interesó, me comenzó a interesar toda esta parte como de la salud de las poblaciones y sobre todo de las poblaciones más pobres, específicamente la población indígena en Chiapas. Entonces, para mí eso fue como la gran escuela, o sea, saber Mm. que existía toda esa otra parte, ver como esas necesidades muy, muy de cerca y entonces empezar a hacer cosas para colaborar para que las cosas mejoraran. Entonces, digamos, así fue como yo decidí estudiar medicina, pero además darle como ese enfoque a lo que yo quería hacer, ¿no? Mm. Después supe que eso se llamaba salud pública, pero así de entrada yo lo que hice fue terminar la carrera, hacer el servicio social ahí en Chiapas y después al mismo tiempo empezar a formar la familia porque nos casamos y nos fuimos a vivir para allá Ok. a San Cristóbal
algunos años y mi primera hija nació allá, Okay. de hecho, y entonces así se fue dando como de manera paralela. Yo empecé a trabajar después en estas comunidades en los primeros programas de atención primaria de salud, en programas de promoción de la medicina tradicional, y eso para mí fue como un gran aprendizaje antes de venir a vivir a Cuernavaca y entrar a la Escuela de Salud Pública. Uh-huh. Aquí hizo su maestría y Sí, doctorado. sí, ya después... Es un orgulloso egresado de la Escuela de Salud Pública. Yo soy orgulloso egresado de la maestría y del doctorado de la Escuela de Salud Pública de México, por supuesto. Yeah. Sí, Okay. acá yo hice la maestría en Ciencias en Salud Ambiental Uh-huh. y después el doctorado en Epidemiología. No había doctorado en Salud Ambiental, pero por eso lo inventamos después. Exacto, muy bien. Oiga, pues qué interesante también el cómo despertó su gusto, su pasión también por ahora por la salud ambiental, estando en el lugar, ¿no? Yo creo que eso es indispensable para la gente que le interesa la salud pública, tiene que estar en el lugar o en la comunidad, en el campo, para que conozca las necesidades y de ahí sepa qué hacer o cómo ayudar a la comunidad, ¿no? Eso es básico. Sí, yo creo que ir y ver las condiciones de vida y las condiciones de salud es la base principal del aprendizaje. Y después puedes como tener la parte teórica, la parte metodológica, pero esta parte en la formación de ir a conocer, de ir a hablar directamente con la gente, conocer los problemas, conocer su visión de la salud, ¿no? Uh-huh. Creo que debe ser una parte central en la formación de quienes estudian salud pública, cualquiera de sus especialidades. Sí, me parece también que es fundamental. Y bueno, qué más testimonio que el doctor que se ha dedicado muchísimos años. ¿Cuántos años tiene en el instituto? Yo estoy en el instituto ya formalmente desde 2003, o sea, tengo 22 años. Ajá, entonces, bueno, pues es justo un buen testimonio de cómo se debe trabajar y cómo se deben impulsar, no nada más el conocer las necesidades, sino también atenderlas, ¿no? O sea, atender todas estas problemáticas que usted ve en la ciudad, en la comunidad. Y bueno, de ahí se inventó el doctorado. Bueno, sí, o sea, como que uno ve esas cosas y primero empieza por tratar de hacer cosas localmente, Ajá, incidir en exacto. las comunidades, ¿no? Yo estuve en programas pues de atención, pero también de formación de promotores de salud, ¿no? Después ya cuando empecé a hacer más salud ambiental en los programas de exposición a humo de leña y estufas mejoradas, como a nivel muy local. Y después aprender que eso también depende de decisiones y programas que se toman a otro nivel. Entonces, creo que esta vinculación entre la ciencia, la toma de decisiones, ¿no? Las grandes determinantes de la salud también es una cosa que fui aprendiendo poco a poco. Mira, ahí le dieron su reconocimiento por tantos años en el instituto. Sí, bueno, ahí fue el reconocimiento por los 20 años. Okay. Previamente yo había tenido mi etapa como estudiante en la maestría. Uh-huh. Después estuve algunos años fuera del instituto y en el 2003 regresé y desde el 2005 estoy en la Dirección de Salud Ambiental coordinándola. De esto que ha comentado, que usted impulsó mucho, como las estufas, como todo la situación del humo de leña, etcétera. ¿Qué otra iniciativa usted y su equipo han impulsado y que hoy es una política pública? Pues mira, aparte de eso, habría varios ejemplos. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando un buen rato en una zona minera en Molango, en Hidalgo, y ahí hicimos varios estudios y a partir de esos estudios se hicieron intervenciones que sirvieron para disminuir la exposición a metales y a otras sustancias en esa población, y ahí hubo como un impacto local bastante importante. Por otra parte, nosotros hemos estado muy involucrados en los temas, por ejemplo, de calidad del aire y de cambio climático desde hace como 20 años. Entonces, nos ha tocado como llevar toda la parte de resultados de investigación a la toma de decisiones. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas de calidad del aire, prácticamente todas se soportan en muchos estudios que se han hecho en el instituto. Entonces hay como todo un trabajo de hacer los estudios, hacerlos bien, hacerlos de buena calidad, Claro. y luego llevarlo como a estas instancias de toma de decisiones.
Para mí eso fue importante porque además, como nosotros somos centro colaborador de la OMS y la OPS, me sirvió para que me invitaran a las reuniones de la OMS de las guías de calidad del aire. Y eso se publicó hace poquitos años y eso sí tiene un impacto global porque, digamos, muchas de las políticas de gestión de calidad del aire tienen como referente esas guías. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede uno llegar también a participar en ese tipo de decisiones que tienen impacto nacional o internacional. Sí, yo creo que eso es lo que cualquier investigador y académico incluso también debería de aspirar, ¿no? Al poder generar este tipo de políticas y ver el impacto en la comunidad. Siempre que lo escucho hablar de todo esto que ha impactado, me acuerdo de la película, bueno, cuando veo la película de Eric Brockovich, sí, siempre digo, es el doctor Horacio, bueno, mujer. Pero, sí. Bueno, no tanto, desafortunadamente nosotros en México todavía no tenemos como todos los instrumentos legales que en esa película sí aparecen, donde se pueden hacer como todas estas denuncias y hacer juicios para poder ver quiénes son los responsables. Creo que todavía nos falta bastante de este tipo de cultura, ¿no? Para poder mejorar muchas condiciones locales que sí están muy mal. Sí. Bueno, ahora vámonos a su etapa de padre. ¿Tiene 2 hijos? ¿No? Sí, yo tengo 2 hijos, la mayor es Sofía y el menor es Andrés. Sofía justo acaba de terminar su doctorado en Ciencias del Hábitat y Andrés hizo una carrera en el Instituto Politécnico Nacional y ahora trabaja en una consultora ambiental, digamos, como en el mismo tema, sí. Entonces, usted ha procurado justo también transmitirle un tanto como lo que hizo su papá, de transmitirle ese gusto y esa pasión por la salud hacia la comunidad también, y también lo ha buscado, o no sé si lo ha buscado, pero yo creo que sus hijos han visto eso en usted, que lo han reflejado, ¿no? Ahora. Pues sí, en mí y en mi esposa, porque ella es antropóloga social, tiene un doctorado y su tema son los conflictos socioambientales. Entonces, también creo que ellos sí, como que pues no sé si lo padecieron o les gustó, pero sí estuvieron como todo el tiempo involucrados y viéndonos hacer como esta actividad de formarnos y de formar personas y bueno, sobre todo desde los años 90 de preocuparnos por todo este tema ambiental. Claro que, por ejemplo, mi hija además es bastante artista, ella pinta y escribe y hace muchas cosas, es muy creativa, pero creo que sí les sirvió a ellos mucho estar viendo que nosotros estábamos como en este ambiente académico y en este ambiente que tenía que ver con la parte ambiental y todo esto, ¿no? ¿Y qué le gustaría dejarle como legado a sus hijos? Pues mira, mucho creo que ya lo tienen, que es, en primer lugar, pues esta preocupación por la realidad de los otros, ¿no? Sobre todo de los más desfavorecidos. Creo que ellos sí tienen como esa visión, ¿no? Una visión no tan materialista de la vida, sino como estos valores centrados en otras cosas, ¿no? En ver la situación de las personas, del ambiente, del planeta. Entonces, como que creo que esa parte fundamental de valores la tienen y también creo que tienen esta otra parte del gusto por el conocimiento, por saber más, por aprender, por enseñar, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia que haya tenido con cada uno de ellos, o sea, algo que le haya dejado también a usted marcado y seguramente a ellos. Pues no sé, no podría acordarme ahora de alguna cosa en específico, pero bueno, con mi hija y con mi hijo también hicimos algunas visitas de campo cuando yo estaba haciendo este trabajo. Me acuerdo de algún viaje con mi hija a la Sierra Norte de Puebla, donde ella me acompañó a dar un curso de los que ya daba de medicina herbolaria y todo esto. Y con mi hijo también hicimos otros viajes cuando estábamos trabajando en estas zonas mineras. Entonces me acuerdo de haber ido con él también y creo que eso fue como buena experiencia para los dos. Aparte de experiencias de muchos partidos de fútbol y fútbol americano que me puedo acordar de haberlos llevado también. ¿Con su hija no comparte como algún hobby de este tipo?
¿Con mi hija o con mi hijo? Con su hija, o sea, porque con su hijo es el fútbol americano, como toda esta parte también deportiva. Con mi hija comparto muchísimo el gusto por la música. Okay. Ella es muy buena escuchando nueva música y también vieja música. Entonces compartimos muchísimo el gusto por la música y yo todo el tiempo estoy tratando de que ella como que me pase nuevos grupos, ¿no? Que no sean reggaetón y esas cosas, sino música buena. Y Lo van a clausurar en las redes cuando... Está bien, creo que es de gustos. Pero bueno, creo que compartimos muchísimo ese gusto y compartimos muchos grupos y música, listas de reproducción y todo eso. Oye, y yo siempre lo he visto como muy, no serio, porque siempre también es como una persona de muy buen humor y que siempre está pues alegre, o no sé si siempre, pero por lo menos me ha tocado la mayoría de veces. Y eso yo creo que también es algo que se transmite y que seguramente sus hijos y su grupo de trabajo, pero sus hijos disfrutan mucho, ¿no? Pues sí, yo siempre he tratado de que, aunque a veces no parezca, de que el trabajo sea también una cosa divertida, ¿no? Claro. Que el estar en la casa sea también divertido. Entonces, como que hay una parte que yo trato de incorporar que es como muy lúdica, que tratemos de divertirnos también con lo que hacemos, que lo disfrutemos. Entonces, tanto en casa como en el ambiente laboral, intento que la gente también, aparte de aprender, pues se la pase bien, ¿no? Y Claro. reírse y gozarla. Sí, eso también lo confirmo, o sea, sí es así también. Y yo conocí al doctor Horacio hace, no sé, pues ya algunos años, pero era coordinador de un proyecto, de un congreso de EcoHealth, ¿te acuerdas? Sí, nosotros en esa época coordinamos 2 eventos muy grandes. Uno, el Congreso Internacional de Epidemiología Ambiental, que fue en el 2007. Sí. Y luego el Congreso de Ecosalud, de EcoHealth, que fue pues el congreso más grande que ha habido de eso y que fue en Mérida. Sí. Y fue donde coincidimos. Sí. Y donde además de trabajar mucho, pues creo que la pasamos bien, ¿no? Exacto, justo no sé por eso. Por eso, o sea, yo puedo confirmar eso que comenta, que es tener un buen grupo de trabajo es importante. El llevar el trabajo de una manera mucho más relajada, pero no sin dejar de ser estricta, esta parte, pero que además se la pase uno bien. Exactamente. O sea, me quedó súper claro y también es una buena enseñanza para los que estamos empezando, ¿no? En este ámbito laboral o en ese momento yo iba empezando y me pareció como un ambiente fenomenal y que pues he procurado también hacerlo, ¿verdad, chicos? Con Qué mi bueno. equipo de trabajo. Que se reproduzca. Sí. Oiga, pues ya para ir cerrando esta entrevista que la verdad me ha parecido muy, muy relevante. Y tengo que decirlo porque tengo que decirlo, pero esta es la segunda vez que hacemos la entrevista porque la primera no se grabó. Entonces, ahora sí se va a grabar. Entonces, bueno, por eso como que de repente es un déjà vu, que esto ya lo vivimos. Sí. Pero bueno, vamos a las preguntas rápidas. Ok. Así lo primero que se le venga a la mente, ¿eh? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿El libro favorito? 100 años de soledad, sí. Sí, ok. Persona que admire profundamente, o que admire nada más. Bueno, yo tengo admiración por la doctora Donna Mergler, que es una maestra mía, que me enseñó mucho sobre cómo hacer ciencia y cómo hacer ciencia útil y que sirva. Entonces, creo que es una persona que admiro bastante. Eso es una muy buena enseñanza, que hacer ciencia es importante, pero hacer ciencia que sirva es lo más importante. Sí, ella habla de la buena ciencia, ¿no? Que tiene como esas dos características, como de mucha rigurosidad, pero también que sea útil y que cambie cosas. Perfecto. Una jugada que nunca olvida de los Jefes de Kansas City. Pues fue en el Super Bowl del 2020, que íbamos perdiendo y que parecía que íbamos a perder en el último cuarto. Entonces hubo un pase muy largo que atrapó uno de nuestros receptores y creo que eso cambió la historia del partido y creo que la historia del equipo en sí. Y de usted seguro, porque en eso como que confirmó que es su fan número 1. Totalmente. Un momento clave en su vida que lo cambió todo. Pues yo creo que fueron estas visitas a las comunidades indígenas en Chiapas, porque eso me permitió como tomar decisiones que después fueron fundamentales en mi vida y que hasta la fecha pues repercuten en lo que hago.
Una jugada del ajedrez que le haya enseñado mucho. Bueno, eso es también difícil, pero en el ajedrez hay un tipo de jugadas que se llaman sacrificios, o sea, uno puede sacrificar la reina o una pieza importante por ganar el partido. Entonces el ajedrez tiene toda esta parte un poco mecánica, pero también tiene esta parte muy creativa que permite improvisar conforme avanza el juego. Y emocional, ¿no? Porque muy emocional. Sacrificar a la reina, qué horror. Pero bueno, eso es muy emocionante, o sea, porque parece muy mecánico el juego, pero en realidad tiene muchísimo de creatividad también. Sin duda, ok. Un mensaje que le gustaría dar a las nuevas generaciones que están por decidirse o están empezando el mundo de la salud pública, salud ambiental a lo mejor, y que sea un mensaje para ellos. Pues sí, ya lo decía yo, creo que la salud pública dentro de las ciencias médicas es la que más se dedica a la salud, ¿no? Porque las otras especialidades son como muy curativas. Entonces, creo que los que empiezan tienen que entender que lo que hagan en su vida profesional tiene un impacto muy grande en las poblaciones. O sea, lo que hagan en términos de prevención, de políticas, de regulaciones, tiene un impacto muy grande. Claro que eso también lleva consigo tener un conocimiento profundo de las determinantes, la causalidad y todas las relaciones que están implicadas. Entonces, creo que es apasionante el tema de la salud pública, por supuesto más el de la salud ambiental, y creo que sobre todo en esta situación de crisis ambiental global sería muy bueno tener más profesionales en esta área. Justo esa iba a ser mi última pregunta. Esta parte de que alguien que piensa estudiar salud ambiental, ¿qué es algo que se debe de considerar o que deben de considerar antes de decidirse? O sea, ¿algún perfil en específico o algún requisito en específico o considera esto? Bueno, primero tienen que tener mucha pasión por el tema, mucha preocupación por la situación ambiental actual y tienen que entender que la salud ambiental es un campo transdisciplinario. Entonces, y esa es una gran ventaja porque les permite tener contacto con personas de muy diversas disciplinas, desde las más médicas como los médicos, los toxicólogos, otras médicas como los epidemiólogos y otras diferentes como los bioestadísticos, pero también toda la gente que hace ciencias ambientales y ciencias sociales. Entonces, para nosotros es muy interesante lo que hacemos porque si bien nos centramos en la parte de la salud de las personas, la salud del ambiente, sabemos que se necesita como de todas estas otras disciplinas para poder entender y para poder incidir y mejorar las condiciones. Entonces, sí tienen que entender que es muy apasionante y que les permite tener como relación y vinculación con todas estas disciplinas. Bueno, pues ya lo saben, si alguien está considerando estudiar salud ambiental, pues tienen que tener en cuenta todo esto, ¿no? Que es muy importante y que también son bienvenidas muchas disciplinas. Esto es también relevante comentarlo, porque a lo mejor dicen, no, pues nada más el que estudió una ingeniería ambiental o medicina, no, sino realmente es esta parte que comentaba. Sí, nosotros hemos tenido alumnos que de formación vienen siendo médicos, biólogos, ingenieros, arquitectos, ¿no? De muy diferentes disciplinas que consiguen tener una muy buena formación en salud ambiental y incorporarlo después en su vida profesional. Claro. Y bueno, y después se pueden convertir en un doctor Horacio Riojas que ha impulsado muchísimo el trabajo en estas políticas públicas en salud ambiental y ha sido parteaguas también en el país, no tengo la menor duda. Y además pues están las evidencias de eso y que ha liderado un grupo muy, muy relevante ahora ya a nivel nacional e internacional sobre este tema. Entonces ha sido un gran investigador, pero también un gran jefe, un gran amigo, un gran papá, esposo y bueno, y todo lo que les diga. Bueno, eso es lo que percibo y lo que también investigamos. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por darnos esta oportunidad de que la gente conozca lo que hacemos y lo que somos, más allá de los papers y las clases. Exacto. Ese es el propósito, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Horacio Riojas, por esta conversación, por esta entrevista, por
por toda esta plática tan rica, tan humana, y que ha mostrado que detrás de, además de cada artículo científico, de cada recomendación que nos pueda dar sobre toda esta parte de la política, la historia que hay atrás de usted y como persona, pues es también, la verdad, muy, muy relevante. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Buena tarde, buen día, hasta luego.